Bienvenidos al Despertar de la Conciencia con Wendy Fernández. Hoy nos acompaña Alejandro García, coach e instructor internacional de programación neurolingüística con amplia trayectoria ayudando a personas a transformar creencias limitantes, desarrollar su potencial y generar cambios profundos en sus vidas. Su formación incluye programación neurolingüística, hipnosis ericksoniana, coaching de negocios, psicoterapia gestal, memoria celular, genealogía y otras disciplinas enfocadas en el funcionamiento de la mente inconsciente y el desarrollo humano. Además de su experiencia como formador y conferencista, ha combinado durante más de 20 años el liderazgo empresarial con el estudio del comportamiento humano, creando un enfoque práctico para ayudar a las personas a alcanzar mayor bienestar, claridad y resultados en diferentes áreas de su vida. Así que, Alex, como cariñosamente te digo, bienvenido al Despertar de la Conciencia. Alex, te elegí primero como la primera persona para este podcast, porque quiero explicarle primero a la audiencia el por qué. Alejandro ha sido una persona sumamente importante en mi vida. Alejandro fue un antes y un después y con la persona que más cambios he tenido en mi proceso de sanación. Obviamente he continuado. Pero para mí es un gusto y un placer, Alejandro, tenerte acá. Gracias por aceptar esta invitación. Lo primero que quiero preguntarte es, ¿quién es Alejandro, aparte de la introducción que yo hice? Primero, gracias infinitas, Wendy, por invitarme a tu podcast. Realmente estoy muy contento, muy entusiasmado para que sigamos en este camino por el cual decidimos nacer. Tú y yo decidimos llegar a este plano terrenal para cumplir con un propósito y una misión. Y lo vamos a ir comentando más adelante. Pero sí me gusta siempre presentarme como quién soy. ¿Quién es Alejandro García? Es un ser espiritual que está viviendo una experiencia humana al cual le pusieron ese nombre, que tiene muy claro por qué está aquí, de dónde viene y qué es lo que ha decidido hacer con esas respuestas de esas preguntas existenciales que todo ser humano se tiene que hacer. Entonces, eso es lo que soy, un ser espiritual que está viviendo una experiencia humana, que tiene claro que su propósito vino aquí a enseñar, a ayudar y a sanar. Ese ¿Y soy. cómo comenzó ese camino, Alejandro? ¿Cómo comenzó ese camino que tú decidiste? Ese camino comenzó hace alrededor de unos 17 años atrás, cuando llegó a mi vida un hermoso libro, un libro que se llama Conversaciones con Dios, ¿sí? En el cual, encontré todas las respuestas a muchas de las preguntas que me había hecho a lo largo de tantos años en mi vida. Al igual que muchos seres humanos, tuve una relación de odio y amor con mi papá. Lo odiaba y lo amaba al mismo tiempo, pero cual pues ya te he comentado. Y quería saber por qué tenía esos sentimientos, por qué esas memorias, por qué eh, sentía lo que sentía. Y cuando encontré ese libro, empecé a encontrar muchas de las respuestas a mis preguntas y pasé de ser una persona religiosa a una persona espiritual. Ahí comenzó todo, en Libro buscar. que libro que me recomendaste y que también cambió mi vida. Así que gracias, gracias, gracias. ¿Hubo algún momento en tu vida que fue como determinante, que fue como tan fuerte así, que te sacudió Sí, sí. Y el momento más y fuerte, quieres compartir? sí, claro. Uno de los momentos más fuertes que me sacudió mi vida fue el fallecimiento, mejor dicho, el nacimiento sin vida de mi primera hija. Sí, fue algo que me traumó, un trauma cada 6 de septiembre. Yo realmente me descompensaba, me descomponía, o sea, no podía tener razón de mí mismo porque venía a mi memoria todos aquellos momentos, los videos porque tu mente es como una grabadora, ¿no? Que guarda en visual, sensorial y auditivo todo lo que te va pasando. Entonces, cada 6 de septiembre recordaba al médico salir de la sala de partos diciéndome que pues mi hija no había nacido, que estaba muerta. Pues la mamá la tuvieron que dejar interna para cuidados y cuando me la entregaron en mis brazos totalmente pues sin vida. Cuando tuve que ir a una funeraria, comprarle el ataúd, meterla en el ataúd, llevármela para mi casa, ponerla a dormir al lado mío. Al día siguiente, pues llevarla a enterrar. Entonces fueron situaciones muy difíciles y no entendía el por qué me había pasado eso. Pero después, cuando la espiritualidad llegó a mi ser, entendí de que ese era el acuerdo entre ella. Ella iba a venir a ese momento, me iba a provocar un dolor tan profundo, porque imagínate que hasta en la sabiduría humana no existe una palabra exacta para ese tipo de evento. Por ejemplo, si tú te quedas sin padres, ¿cómo se le llama a una persona? Huérfanos.
Si tú te quedas si muere tu esposo, ¿cómo se le llama? viuda. Pero no existe una palabra en la sabiduría humana al que un padre pierda un hijo. Entonces, eso es uno de los dolores más profundos que existe. Pero aprendí de que ese evento marcaría el resto de mi vida y me, eh, me llevaría a este camino en el cual estoy ahora, en ser coach, ser sanador, en ayudar a las otras personas, en ayudarles a transformar sus vidas. Wow, muy fuerte. Entiendo perfectamente. Wow, wow. Que Alex, yo digo que la programación neurolingüística que tuve en mi vida ha sido un antes y un después cuando te conocí en una academia en la que estábamos los dos. ¿Qué es la programación neurolingüística? Em, en mi caso, yo duré 5 años con, bueno, como tú bien sabes, psicología tradicional. No voy a decir que es pérdida porque todo es enseñanza, pero yo no vi resultados hasta que llegué a la programación neurolingüística y te conocí y empecé a hacer sesiones contigo. Entonces, ¿qué es la programación neurolingüística? ¿Qué te llevó a estudiarla? Bueno, ¿qué es la programación neurolingüística? Pues es un conjunto de herramientas poderosas para hacer cambios permanentes a corto plazo. Por ejemplo, personas que han pasado por problemas de jaqueca o migrañas, con una técnica de programación neurolingüística de 15 a 20 minutos, media hora, por lo mucho, esos 5, 10, 15, 20, 30 años que han venido padeciendo de migrañas, se eliminan. ¿Sí? O sea, y es una técnica obviamente creada por Richard Bandler y John Grinder, que todavía están vivos, genios, y tuve la gracia y la bendición de Dios de estudiar y prepararme con el doctor Edmundo Velasco Flores, que es mi mentor, mi maestro, en el cual pues decidí, desde que lo escuché por primera vez, dije, wow, hice un clic con él, porque dije, esto es lo que yo quiero para mi vida, es lo que yo andaba buscando, porque se sale de todas las normas sabidas y por haber de la psicología tradicional y porque utiliza mucho, porque la PNL es hipnosis también, ¿ok? Es hipnosis. Todas las técnicas de programación neurolingüística son de hipnosis, tienen un cachito de hipnosis. Entonces, está muy mal vista la hipnosis, pero la PNL, créeme que todavía sigo buscando algo mejor que la PNL. Y si alguien lo sabe, pues que me diga para poderlo seguir estudiando, porque ese es mi caminar, ¿ok? Si yo encuentro algo mejor que la PNL, que todavía no lo he encontrado, ¿ok? Pero no estoy cerrado a que quedarme con ella, este, lo estoy dispuesto a validar. Y lo rápido, porque 5 años en comparación con el tiempo que yo duré contigo, o sea, no es nada. ¿Qué diferencia existe entre la programación neurolingüística y la psicología tradicional? O sea, ¿por qué no tiene como esos efectos? O sea, ¿qué es lo que pasa ahí? La diferencia que hace la diferencia, mi querida Wendy, es que nosotros trabajamos con el jefe. ¿Y quién es el jefe? La mente inconsciente, no subconsciente, ¿eh? Que mucha gente, pero bueno, yo sé que la gente pues no está muy familiarizada con el concepto subconsciente, pero hay 4 estados de la mente. Mente consciente, subconsciente, inconsciente y supraconsciente. Entonces, la magia de la PNL es que trabaja con el jefe, el inconsciente. ¿Por qué? Porque el inconsciente controla el 95% de las funciones de tu cuerpo, ¿sí? E- Esa mente es, como lo dijo el filósofo y padre espiritual de los norteamericanos, William James, a principios de este siglo, que el descubrimiento más maravilloso y grande del siglo XX fue descubrir los poderes de la mente inconsciente. No la energía nuclear, no la electricidad, ningún otro invento. El mayor descubrimiento es ese. Entonces, cuando trabajamos con la mente inconsciente, porque, por ejemplo, si yo te pregunto en el último minuto cuántas veces tus párpados se han abierto y cerrado para lubricar tus ojos, ¿qué me dirías? No sé, ¿Cuántas veces tu corazón ha enviado sangre a todo tu cuerpo en el último minuto? no Tampoco. sé. Entonces, todas esas funciones que trabaje tu hígado, tu riñón, tu páncreas, todos los órganos de tu cuerpo, que te crezca el pelo, que te crezcan las uñas, que sudes, que te dé hambre, que te den ganas de ir al baño, etcétera, etcétera, las controla la mente. Entonces, al nosotros aprender a conocer nuestra mente, quiénes somos, aprendemos a sanarnos, dar nuestras heridas, y esa es la gran diferencia que hace la PNL versus otras ramas de la psicología, que nosotros trabajamos con el mero, que es el inconsciente. El Big Boss.
¿Es posible reprogramar la mente a cualquier edad? Total y completamente, a cualquier edad. No hay edad para eso. Obviamente, para un niño no es, todavía está en una etapa de desarrollo, ¿ok? En los niños, por ejemplo, porque de 0 a 2 años, ellos tienen inconsciencia total, ¿sí? Ellos todavía, porque el cerebro trabaja en 4 frecuencias: beta, alfa, teta y delta. Entonces, cuando un niño beta es esto que tú estás consciente de que tú estás allá y que yo estoy aquí. Después, en alfa, con solamente cerrar los ojos, ya entras en un estado de frecuencia cerebral alfa. Y en teta, que es los niños están entre 0 y los 12 años aproximadamente, no es así tajantemente, pero están en frecuencia cerebral teta, que es hipnosis. Entonces, todo lo que tú le dijiste a tus hijos desde los 0 hasta los 12, Está ahí todo grabado. todo lo que sus maestros les han dicho, todo lo que sus tíos, tías, abuelos, etcétera, etcétera, está grabado en esa mente. Es como que si te sentaran en un reposet, que es el sillón donde los terapeutas ponemos a los pacientes para meterlos en hipnosis. Estuvieras 12 años ahí programando. Así es como funciona la mente. Ya a partir de los 12 años, tú te empiezas a hacer tus propios traumas. Sé que Entonces podríamos decir de que a partir de los 12, 13, 14 años en adelante ya podemos empezar a reprogramar nuestra mente. entonces, yo que trabajé por muchos años con daycare y con niños y todo eso, o sea, es sumamente importante lo que ponemos en la mente de nuestros niños y todo lo que hacemos con ellos, todo lo que le decimos, pero para eso tenemos que trabajar nosotros primero, supongo. ¿Qué Así. es la hipnosis ericksoniana y cómo funciona? Perdóname, ¿ibas a decir algo Sí, no, sí, antes de la... no, que también se puede reprogramar la mente de los niños, ¿ok? Con hipnoterapia, correcto, también sí se puede. O sea, hay un programa de hipnopedia, perdón, Hipnopedia es la palabra correcta, que es que tú le puedes hablar dormido a tu hijo o a tu hija para que cambie esas conductas, porque así como está siendo programada para lo no tan bueno, para todo lo que va viviendo, también podemos instalar nuevos programas para lo que tú si quieres. Y créeme que utilizando la hipnopedia, los cambios los vas a ver de un día para otro. ¿Sí? Si tu hijo, por ejemplo, tiene algunas conductas que tú no te agradan, que no hace las tareas, que es muy desordenado, que grita mucho, que hace berrinche cada vez que lo sacas y van al súper o qué sé yo, puedes irlo reprogramando o mejor dicho, instalándole nuevos programas de cómo tú sí quieres que se comporte. Entonces Pues, la PNL no funciona a todos, todos, no hay nadie sin excepción que no lo pueda funcionar, pero hay una condición, que no puedes ayudar a nadie que no quiera ser ayuda. es cierto. Aunque los niños es diferente, Sí, no, porque niños no, porque los pues niños dependen de los padres. totalmente, así es, Wendy, dependen de ¿Sabes, Alex? Que de después que yo estuve en tus sesiones y que también empecé a estudiar la programación neurolingüística, he entendido la importancia. O sea, yo creo que la programación neurolingüística debería de estar en las escuelas, que tengo proyectos y después tú y yo hablaremos de eso, pero yo pienso que la programación neurolingüística debería de ser implementada en las escuelas, los hospitales, en todo lo, o sea, todo el psicólogo que quiera de corazón, terapeuta, a un terapista, como le quiera ayudar a su paciente de verdad, yo creo que debería de trabajar con la programación neurolingüística, es mi opinión personal. Pero bueno, otra pregunta que sí me llama mucho la atención es la hipnosis. ¿Qué es la hipnosis ericksoniana, para no decirlo mal, y cómo funciona? bueno, la hipnosis ericksoniana, pues, fue desarrollada por el más grande hipnólogo de toda la historia de la humanidad, John Milton Erickson, ¿sí? John Erickson. Es más, existe lo que es el Instituto Ericksoniano, ¿okey? Ahí en Estados Unidos, en honor a él. Y créeme que los aportes porque hay 3 padres de la PNL, porque la PNL la crearon Richard Bandler y John Grinder, pero basado en los estudios de 3 grandes, padres, por decirlo así. Número uno, Virginia Satir, ha sido la mejor terapeuta familiar que ha existido. Peirce, coetáneo con Sigmund Freud, es el padre de la Gestalt, y Milton Erickson, padre de la hipnosis. Entonces, no ha habido nadie en la historia de la humanidad mejor que él en la parte de la hipnosis, de conocer cómo era el inconsciente. Él con solamente verte podía capturar tu inconsciente, en 2 segundos estabas hipnotizado. ¿Y qué hace mágico a la hipnosis ericksoniana? Es que es una hipnosis clínica, ¿sí?
Es una hipnosis clínica que trabaja así como le gusta al inconsciente. El inconsciente es 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 como una grabadora, pero a él le encantan los símbolos, las metáforas, y ese es en eso consiste la hipnosis ericksoniana, es en contarle una historia, una metáfora, no al consciente, sino que al inconsciente de la persona, donde él toma los elementos isomórficos que están en la metáfora y los convierte y los hace propios para sí mismo. Y obviamente toma esos elementos para su mejor beneficio. Y esa es la magia de la hipnosis ericksoniana. Y por eso funciona y es tan eficiente y por eso es que todas las técnicas, todas, absolutamente todas las técnicas de PNL llevan un fixín, por decirlo así, de hipnosis. Y hay muchos mitos sobre la hipnosis y muchos miedos. Eh, ¿Pierden las personas el control durante la hipnosis? En la hipnosis ericksoniana, no. La persona siempre está consciente de todo lo que está pasando a su alrededor. Si viene alguien y quiere provocarte, entonces te das cuenta inmediatamente, no lo pierdes. Siempre estás pendiente de todos tus sentidos, el olfato, el gusto, el tacto. Así que es muy saludable, por esto se le llama hipnosis clínica, pero hay otros tipos de hipnosis. Hay dos, mejor dicho, hipnosis clínica y hipnosis por sugestión directa, en la cual sí puedes llegar a perder en algún momento la noción de quién eres. Pero como el inconsciente es tan, pero tan sabio, inmediatamente eleva sus defensas, o mejor dicho, despierta sus defensas y decide qué hacer ante una situación que no le está agradando al estado del ser. Así es. Una de las cosas, mientras yo estuve en sesiones contigo, em, que me limitaba mucho, valga la redundancia, fueron las creencias limitantes. ¿Qué son las creencias limitantes y si se pueden cambiar? ¿Qué son las creencias limitantes? Son tus memorias. Son memorias de eventos que te pasaron en la vida, ya fueron por experiencia propia o porque tus padres te hicieron creer en algo que a ellos también les hicieron creer y que a ellos a su vez, y así nos podemos ir generación tras generación tras generación y venir arrastrando todo ese tipo de creencias. Entonces, hay dos tipos de creencias, limitantes y posibilitantes. Las limitantes son las que te tienen secuestrada, las que te tienen atrapada, en la cual tú dices, no, aquí esto es lo que creo y no me salgo de ahí. Y te imposibilitan a poder avanzar en la vida. ¿Sí? Esas son las creencias. Pero, como te decía, hay creencias posibilitantes también, son las que te empoderan a eliminar esas creencias que te han tenido limitada, atrapada, para poder avanzar en la vida. Y claro que sí, son muy fáciles de eliminar. Es más, en cuestión de cuánto tiempo crees que podemos eliminar una creencia limitante. ¿Perdón? ¿En cuánto tiempo consideras tú que con técnicas de programación neurolingüística eliminamos creencias? Prácticamente nada. Exacto. Así es. ¿Podrías compartir bueno, no sé si compartirlo porque debe de tener guía, pero cómo podemos trabajar las creencias limitantes? Mira, se puede trabajar de varias formas, pero la técnica que más fácil he encontrado es utilizar el imán, ¿sí? Porque recuerda que el inconsciente es literal, no analiza y no tiene sentido del humor. Entonces, cuando tú le ordenas, le das una orden contundente a tu mente inconsciente de que elimine una creencia limitante con solamente pasarte el imán desde el entrecejo hasta la nuca, eliminando esa creencia, en cuestión de que 30 segundos se ha eliminado esa creencia. Menos de un minuto, sí. Así es, haciendo ese ejercicio. ¿Existe una creencia que fue limitante para ti, que tuviste que superar, que, que fue como la piedra en el zapato tuyo? Sí, y fueron las religiosas, porque este que está aquí, tu servidor, aunque no lo creas, aunque que yo creo que sí, estuvo a punto así de entrar al seminario mayor para ser sacerdote. Sí. Alejandro sacerdote, no me lo hubiera imaginado, pero creo que sí lo escuché que iba, algo así estaba. Pero sí, los dogmas religiosos también han sido limitantes en mi vida Fueron y las tú lo sabes. creencias más poderosas y más no difíciles, porque realmente en cuanto leí el libro Conversaciones con Dios, yo me di cuenta de que existía, no es que sea mejor que la religión, porque respeto todas las religiones,
pues, me considero todavía católico, okey, pero no lo practico. Sí me estoy, no me estoy soy un ser espiritual, perdón. Entonces, esas creencias son las más difíciles que hay que apartar, aquellas que no nos sirven, que nos limitan, y dejar aquellas que sí consideras que son buenas para ti. Entonces, pero para a lo largo de mis más de 14 años de carrera profesional como coach, esas son las que más arraigadas tienen las personas y que son las que, disculpa la palabra, más lo están poniendo. Así es. Sí, es cierto. Porque una de las cosas que la gente hace mucho es como repetir patrones una y otra vez. ¿Por qué? ¿Por qué repiten patrones las personas? ¿Por qué repiten patrones las personas? Como dice la canción, que tropiezan, tropecé de nuevo con la misma piedra. Por lealtad. Y nosotros le llamamos, unos le llamaban constelaciones familiares, otros metagenealogía, nosotros le llamamos árbol genealógico, que son lealtades familiares. ¿Y qué sucede? Que si no trabajas, si no sanas, si no limpias tu árbol genealógico, vas a seguir repitiendo los patrones en la salud, en el dinero y en el amor de tus padres, de tus abuelos, de tus bisabuelos. ¿Y qué sucede? ¿Por qué se dan estas lealtades? Por pertenecer al clan. Recuerda que en la época primitiva, lo peor que le podía pasar a un ser humano era ser desterrado del clan. ¿Sí? Porque si te eras desterrado de tu clan, ¿sí? De tu tribu, por decirlo así, estabas expuesto a que otro tribu pues te matara, te comiera. Peligros. Así es. Después vino otro tipo de que eran los reinados, por ejemplo, los reinos, ¿sí? Entonces tú vivías en murallas, vivías dentro de una ciudad lle- con unas murallas increíbles y que tú tenías que pertenecer a ese núcleo. Entonces después vino la iglesia, ¿sí? Y tenías que pertenecer a una cierta religión y si eras, es más, está la palabra que se dice excomulgado, si no cumplías con sus preceptos y todo eso. Entonces, a lo largo de toda la historia de la humanidad, se ha venido dando ese tipo de lealtades en la cual, por pertenecer al clan, tú vienes arrastrando epigenéticamente las costumbres, repitiendo los mismos patrones conductuales en el amor, en la salud y en el dinero. Bueno, el caso más famoso hace unos 5 o 6 años atrás fue el de Angelina Jolie, ¿sí? Esta famosa actriz que se mandó a operar los senos. ¿Por qué? Porque la mamá murió de cáncer de mama. ¿Y por qué se mandó a operar eso? También porque la abuela de ella también murió de cáncer de mama. Entonces, para que ella evitara morir de cáncer de mama, se mandó a operar. Porque vamos Wow. repitiendo esos patrones. No conocía la programación neurolingüística, uno la conoce. Entonces, todo esto definitivamente influye en el éxito o en el fracaso de una persona. Totalmente. Pero mira, siempre hay personas, libros, eventos, congresos, un video, un podcast como este, por ejemplo, que con una o dos palabras pueden cambiar y transformar la vida de las personas y empezar ya después por sí mismas a buscar otro tipo de materiales para que puedan evolucionar en ese sentido y decir, wow, esto sí sonó y resonó conmigo y quiero investigar más. Y estoy seguro de que este podcast que vas a pues lanzar va a ayudar a mucha Que gente. estoy lanzando, Alex, que Estás estoy lanzando. lanzando. Va a ayudar. Gracias. Entonces, hay una pregunta que yo tengo para ti, para toda esa persona que no entiendan qué es, pero ¿qué significa el despertar de la conciencia? Wow, qué palabras, qué pregunta tan poderosa. Despertar de la conciencia. Para empezar, vamos a empezar por la palabra despertar. Yo te pregunto a ti, si eres diosa o Dios, ¿qué me contestaría? Claro, yo soy una fracción de él. Dios vive a través de mí, pero lo tengo muy claro. Pero hay personas que no. Es más, un 99.9% de las personas, si yo les hago esta misma pregunta, me dirían, blasfemia. ¿Cómo que yo soy un Dios? Cuando sientan esa chispa divina, esa divinidad dentro de sí, de que no son, porque tu cuerpo es algo que tienes, no algo que eres. Eso quien eres es eterno, lo que tienes no. Entonces, cuando entiendes esto que te acabo de decir, hay un despertar y hay un antes y un después, porque sabes, estás hecho a imagen y semejanza de Dios, pero no en lo físico. Los humanos hemos imaginado a Dios como un ser humano y también le hemos dado el derecho a que nos va a castigar, condenar y enjuiciar.
Claro que no, Dios es amor. Entonces, cuando tú despiertas a quién realmente eres, abres todo un mundo nuevo en tu vida y es ahí donde adquieres un nivel de conciencia, ¿sí? Superior, porque la conciencia va desde niveles muy bajos hasta el más alto, que es la espiritualidad o la iluminación, que lo han alcanzado pues solamente iluminados, por decirlo así. Tener una conciencia crística, que es, lo logró Jesús, lo logró Krishna, lo logró Buda, tener ese nivel de conciencia. Entonces, eso es el despertar de la conciencia. Realmente conocerte quién realmente eres y por qué estás aquí, de dónde viniste y a qué viniste. En todo esto que yo he ido aprendiendo y todo este despertar, yo aprendí que o vives desde el miedo o vives desde el amor. ¿Cómo pueden saber las personas desde dónde están viviendo Muy y fácil, cómo eso les afecta? muy fácil. ¿Cómo pueden las personas saber desde dónde están viviendo? Solamente mírate a ti en el espejo, cómo te ves, cómo te escuchas, cómo te sientes en tus pensamientos, sentimientos y acciones. Porque solamente existen dos emociones raíces, o es amor o es miedo. Y debajo de ellas están, como les digo yo, las primas hermanas. Por ejemplo, ¿cuáles son las primas hermanas del amor? La generosidad, tolerancia, la felicidad, la alegría, paz, la gracia, el amor propio. ¿Cuáles son las primas hermanas del miedo? Menciónamelas tú. Del miedo, el odio, el rencor, la arrogancia, todas esas que son negativas. Totalmente. Entonces, tú inmediatamente en tus pensamientos pasan ese tipo de en tu mente pasan ese tipo de pensamientos que se convierten en emociones. Esas emociones se convierten en estrategias mentales o formas de pensar que generan conductas que te dan resultados. Entonces, todo tipo de emoción negativa surge del miedo y todo tipo de emoción positiva surge desde el amor. Entonces, es muy fácil de identificarlos, ¿sí? ¿En qué estás vibrando? ¿En qué estás manteniendo? ¿Y cuál fue la otra parte de la pregunta? Perdón, que no la se me Que escapó. cómo podrían cambiarla, o sea, cómo podrían como sí, identificarla, ya lo dijiste, cómo cambiar todo eso. Y ahí yo creo que entra mucho el pensamiento, que es la siguiente, que me bajó, que te iba a hacer. Bueno, para hablar, mira, sea, trabajar en emociones negativas o creencias negativas o pensamientos negativos es muy fácil y al mismo tiempo difícil, pero porque se necesita de todo un proceso, ¿no? Primero hay emociones negativas que tú las puedes ir controlando y cambiando la matriz. Por ejemplo, los seres humanos, según la neurociencia, tenemos alrededor, no quiere decir que exactamente alrededor de 60.000 pensamientos durante el día durante estamos despiertos. ¿Cuántos cree que tiene la mayoría de las personas que son positivos y negativos? Muchísimo, miles al día, Porcentualmente, ¿cuánto calculas? como algún 85-90%. Correcto. De cada 10 pensamientos, 8 o 9 son negativos. ¿Cómo cambias la matriz? Simple y sencillamente, con una técnica muy sencilla, que no es al 100%, sino que necesitas otro apoyo, pero en el día a día puedes ponerte una liga aquí en tu muñeca y cada vez que venga un pensamiento negativo, Conozco a alguien ahí por ahí que lo ha hecho. sí, yo sé que tu gente va a poner la muñeca toda roja, toda morada de tanto golpe, pero es muy terapéutica. Pero, ¿sabes que me ha funcionado eso? Y también llega un momento en que tú te vuelves un observador consciente. Un observador consciente es, como su mismo nombre, observar todos los pensamientos que tienes. De cuando te vengan los negativos, empezar a hacer el switch y cambiarlo a pensamientos positivos. Perfectamente Este, contestado. Y es que mira, sí, lo que pasa es que discúlpame, es que tu mente es tan sabia, porque es omnisapiente y omnipotente, que después de unos cuantos talones, ella aprende solita, ¿sí? Y tu mente te dice: "No, ya no le chingues", como dicen los mexicanos, ¿no? Ya basta. Estás entrenando a tu mente. Que ese es el legado más hermoso que quisiera dejar la programación neurolingüística al mundo, enseñarle a cómo aprender a pensar. Y no es que nunca han aprendido, han pensado, sino que de forma consciente. ¿Y qué es eso? Es, por ejemplo, ¿qué es la supraconciencia? ¿Te acuerdas que hablé de 4 estados de la mente? Consciente, inconsciente, subconsciente, inconsciente y supraconsciente. ¿Qué es supraconsciente? Es hacer consciente lo inconsciente. Cuando tú haces consciente todos aquellos pensamientos y emociones que están a nivel inconsciente, pasas a un plano supraconsciente, que elevas tu divinidad y tu nivel de conciencia. esa es una masterclass. ¿Cuál es esa pregunta
Ok, antes de esa me vino otra. Yo tengo anclajes, ¿verdad? Que me han ayudado. Por ejemplo, si alguien me ve con el puño cerrado, no es que quiero darle un golpe a alguien, es que tengo un anclaje. A veces acá hay otro anclaje. ¿Cómo pueden, o mejor dicho, qué es un anclaje y cómo pueden ayudar a las personas? Bueno, para empezar, voy a dar la teoría porque me encantó cuando escuché el concepto y nunca se me borró de mi mente. ¿Qué es un ancla? Es una poderosa neuroasociación entre un estado interno intenso y un estímulo externo. Lo repito, sé que suena un poco como de rompecabezas, pero ¿qué es un ancla? Es una poderosa neuroasociación entre un estado interno intenso y un estímulo externo. ¿Qué significa esto? Por ejemplo, si una persona en su niñez o en cualquier momento de su vida quedó encerrada en un elevador, sola. ¿Qué sucedió inmediatamente? ¡Wow! Tuvo pánico, terror y por más que apretaba el botón no le podría abrir, estaba oscuro, entonces quedó anclada a ese momento. Pero, por ejemplo, me gusta usar más este ejemplo. Muy pocas veces las personas olvidan su primer beso o su primera relación. ¿Qué pasó? Estaban en un momento, en un estímulo interno intenso. Vino otra persona, ¿ok? E hizo de un beso, pues tuvieron relaciones, qué sé yo, y es muy difícil para esa persona olvidar ese evento, o el beso, o la primera relación sexual. Entonces, eso es un ancla. Y no solamente quedó anclada al lugar, que recuerda muy bien dónde fue, cuándo fue, con quién fue, y los olores, sabores y todo lo que había en ese momento. Todo lo que sintió. Así es. Por ejemplo, en mi caso, yo recuerdo el primer beso que le di a una chica, ¿sí? Y ella llevaba un perfume en específico. Y cada vez que pasaba, después obviamente tenía 12 años, pero pasaron 14, 16, 18, 20, 30 años, y cada vez que olía ese perfume, ¿Te acordabas? inmediatamente recordaba el nombre no recordaba el nombre, es más, ya se me olvidó el nombre de ella, pero sí ¿Te recuerdo, acuerdas del perfume y el olor? eso es un arte, es una ¿Sabes poderosa qué? asociación. Ajá, Ahora que tú lo dices, y yo tengo algo parecido con un olor específico, por ejemplo, que es como del humo del vehículo, pero no todos huelen como igual. así Es es. como uno específico y me recuerda cuando yo era niña que mi papá me llevaba a su casa porque yo vivía con mi mamá y él me llevaba a su casa que él vivía con mi madrastra y mis otros dos hermanos mayores y eso. Ese olor específico me trae ese recuerdo así automáticamente, como Entonces tal cual lo mencionas. Entonces hay anclajes positivos y hay anclajes negativos. Por ejemplo, el mío es uno positivo, el que te acabo de mencionar. Pero hay otro tipo de anclajes, por ejemplo, una violación, ¿sí? Era un estado interno intenso y un estímulo externo. Y por eso es que las personas cada vez que recuerdan ese evento, es más, su cuerpo lo está sintiendo, lo está viviendo y no está sucediendo. Eso pasó a 10, 15, en la niñez de la persona pasan 5, 10, 20, 30 años y no se pueden entregar a su pareja porque cada vez que esta dice ha tocado, se activan esos momentos de cuando fue violado. Entonces, por eso en PNL tenemos una técnica que se llama colapso de anclas, que precisamente eliminamos ese anclaje para que la persona pueda vivir la vida que quiere. Que de hecho yo lo he usado conmigo y con otras personas y es fascinante, es fascinante. Am, ¿qué qué es esa o sea, qué es esa pregunta que tú crees que la humanidad debería hacerse a menudo? No es una pregunta, son cuatro. ¿Quién soy? ¿De dónde vengo? ¿Por qué estoy aquí? Y cuando tienes las respuestas a estas tres preguntas, ¿quién decides ser? I love you, Alex. Miki, yo también te llamo. ¿Perdón? Yo también te quiero mucho, ya lo sabes. Es que tengo aquí como algo con el sonido para escucharte a veces, pero bueno. Tú sabes que he vivido una vida fascinante, vamos a decirle. Pero esta es una pregunta que va a ser parte de este podcast y todo el mundo la tendrá. Y es que si tú crees que estamos solos en este universo o que existe vida más allá de la Tierra. Ok. Para empezar, tú bien sabes, soy coach y master coach e instructor de PNL, así que la palabra creer no existe en mi vocabulario, te la voy a sustituir por tengo la certeza
la impronta, la conexión de que obviamente no estamos solos. El universo es tan, pero tan vasto. Y créeme que hay más evidencia científica en todo el planeta de que hay vida en otros planetas, de lo que una mejoral o una alcanzar cuida, puede mejorar tu salud. Hay más evidencia que eso. Es más, nosotros mismos somos producto de ellos. Nada más que, obviamente, corregidos y mejorados. Así te lo puedo decir. Alex, muchas gracias. Me faltó tiempo para hablar contigo. Tú sabes que yo cuando hablo contigo, o sea, tú eres conocimiento, sabiduría infinita. Así que muchas, muchas gracias por haber compartido, por haber estado aquí. Thank you so much. Tú sabes que te amo un montón. ¿Dónde puede encontrarte la audiencia? Bueno, puede encontrarme en mi página de Facebook como Alejandro García Coach, en mis redes sociales, en Instagram como Alejandro García 8429, pero ya estaré siendo más activo en la parte de las redes. Bueno, Gracias. yo pondré también, compartiré también tus redes. ¿Me ibas a decir algo? ¿Y? Sí, no, estoy por lanzar ya mi página web también. Dentro de muy, yo creo que ya la próxima semana ya la tengo lista. Así que sí, Nice. también te la voy a. Tú también tienes un grupo al cual estoy que se llama Evolución del Ser. Correcto, también. Ahí me puedes, se pueden agregar totalmente gratis, donde van a ¿Y dónde te pueden encontrar para agregarse? en mi WhatsApp que es el +1 631 413 0047. Ese es mi número de teléfono y mi número de WhatsApp. Escríbame ahí y con el mayor de los gustos los agrego, pues les mando la invitación para que se agreguen a ese grupo de evolución del ser, donde a diario, por lo menos de lunes a viernes, envío mensajes de la esencia del ser. ¿Quién somos? ¿Por qué estamos aquí? ¿Y para dónde vamos? ¿Y cómo puedes ayudar a transformarte por ti mismo, por ti solo, tú sola, tu vida? Gracias, Alex. Alex, thank you. Sé que tienes más coaches que ver, así que muchas gracias. Gracias, gracias, gracias. Gracias a Y a ti, us- mi querido Wendy. Bien sabes que pues estamos aquí en un caminar para poder ayudar al despertar de nuestra humanidad. Así que gracias por tu invitación y ya sabes que puedes contar conmigo las veces que tú quieras. Un abrazo, Gracias y a todos. Dios te bendiga. Para ti, todo lo que nos están viendo también, bendiciones. Seguiremos compartiendo por acá mucho más aquí en el Despertar de la Conciencia con Wendy Fernández. Gracias y bendecido día.